su opinión de la carta robada de Edgar Allan Poe, pues inaugura la novela policía, que yo tengo 3 novelas policíacas escritas, así que te voy a decir, me parece una gran cuento. Y en la observación subyacente u originaria que le da razón al punto clave del cuento, me parece de una brillantez propia de Edgar Allan Poe, un tipo absolutamente brillante. La idea de que la mejor forma de esconder algo es tenerlo a la vista. Fíjate que esa observación de Poe se ve de alguna manera sustentada por aquel experimento en el cual tienes a un grupo de jugadores de baloncesto. Tienes 2 equipos, unos de blanco y otros de negro, o de rojo. Y tienes que contar cuántas veces los de blanco le pasan la bola a los de rojo y cuántas veces le pasan la bola a los de blanco. Y tienes que contarlo. Entonces estás muy atento a cómo se lanzan la pelota y vas contando y estás atentísimo. Y luego cuando termina el experimento te dicen, ¿y viste el gorila? Y tú dices, ¿cuál gorila? Y es que a la mitad de que está pasando todo eso, pasa una persona con traje de gorila, se pone frente a la cámara, hace así y se sale, y no lo ves, porque estás concentrado en cómo se pasan el balón aquellos, que es la tarea que te han impuesto en este experimento. No ver lo evidente, no ver lo que está oculto a la vista de todos, me parece una brillantez enorme de Edgar Allan Poe, y todavía hoy nos explica muchas cosas, como por ejemplo que no sea evidente lo que para cualquiera es clarísimo, que la destrucción de la democracia no lleva a una democracia mejor, por ejemplo, ¿no?